Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy como parte de este ciclo de conferencias del curso Desarrollo Integral 360 que hemos preparado en este mes de la familia. Recientemente acabamos de celebrar aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, el Día de la Familia, el Domingo de la Familia, este domingo. No sé en Costa Rica si es el mismo día o tienen alguna otra fecha para celebrarlo, pero creo que siempre es motivo para poder celebrar. Y pues el día de hoy abordaremos este tema que ya Ana Laura nos pone pues muy alta la expectativa, ¿no? Es decir, ¿qué tanta falta hace para encontrar una buena comunicación en la familia, ¿no? Con ese tema de si realmente nos comunicamos o simplemente hablamos, ¿no? Hay mucho por hablar. Pues bueno, eso se trata el día de hoy, descubrir algunas claves de cómo ir viviendo esto en la familia. Pues vamos a dar arranque. Si hay algunas personas que se acaban de incorporar a esta conferencia y no me conocen, bueno, pues soy Sergio Casadero, especialista en comunicación, en educación familiar, en ciencias de la familia y en pues todo el área de pedagogía por más de 30 años. Y pues me dedico obviamente también a la consultoría familiar, pues acompañando a muchas familias a poder sacar lo mejor, ya sea desde el matrimonio, la educación de los hijos o como personas. Pues muy bien. Sin más preámbulo, vámonos a lo que nos corresponde el día de hoy, si les parece bien, a este tema de la comunicación en la familia, ¿no? Realmente quisiera, antes de iniciar con el tema de la comunicación, ver un poquito el tema de la familia. Es decir, ¿qué es para nosotros una familia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la familia? ¿Quiénes integran esa familia? Y pues una primera aproximación ontológica es ese hábitat natural del hombre en donde tenemos derecho tanto a nacer, a crecer, a morir, pero no de cualquier manera, ¿no? Tendría que ser algo con la dignidad. Esa dignidad que tenemos como seres humanos, pues creo que tiene que verse muy clara en ese sentido. Tenemos también eh, el tema de que en la familia es el primer lugar en donde las personas se desarrollan, ¿no? Nacemos en una familia, ahí nos vamos desarrollando e da inicio a este proceso de aprendizaje y de socialización. Que esto es importante, el ser humano tiene esa capacidad de apertura y ese momento donde va uno socializando le va a permitir adquirir ciertas conductas, ciertas creencias, normas, motivos. Tanto falta hace hoy en día tener motivos o escuchamos mucho de la motivación para que realmente nos podamos convertir en esos principios que van a ir regulando, rigiendo nuestro actuar, nuestra vida diaria. ¿Ok? Bien. Eh, por otro lado, valdría la pena encontrar o recordar algunos elementos a los que se conforma la familia. Es decir, pues hay un objetivo en común, ¿no? Eso que nos da sentido a la familia. Hay ciertas normas, ¿no? Es decir, reglas, límites. Hay una cultura que se va generando, se va transmitiendo, que está empapada de esos valores, de esas creencias, que cada familia en particular va adoptando, va desarrollando, pero sobre todo va comunicando a cada uno de los miembros y así se va haciendo de generación en generación. Otro de los elementos fundamentales de la familia es precisamente el sistema de comunicación. Y creo que ya aquí es en donde nos vamos como acercando a nuestro tema del día de hoy. Hay una comunicación interna y también se da una comunicación externa. ¿Cómo nos comunicamos los miembros de la familia en esa intimidad y cómo lo hacemos al exterior? Y por último, otro de los elementos de la familia son el clima grupal, ¿sí? Este clima grupal tan importante, que ya en algunas otras charlas tendremos ocasión de poder profundizar un poquito más allá, en donde se sustenta con la participación y la solidaridad. Qué importante es poder desarrollar
esta participación familiar en donde se gestan esos lazos de solidaridad que tanta hace falta en una sociedad, en una cultura. Y desde la familia es en donde nos vamos a comenzar a, a gestar, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos un poquito este entorno, este encuadre respecto a la familia y ya vimos por qué la comunicación es un elemento fundamental de esta familia. Por lo tanto, podríamos decir, y aquí nos vamos como acercando y profundizando cada vez más, es como esos viajes cuando va uno por alguna caverna, algún túnel, donde nos vamos aproximando hacia dónde queremos llegar. En la familia podríamos decir, en otras palabras, un centro de intimidades. Qué interesante es que pudiéramos ver así a nuestra familia, como un centro de intimidades, así como un laboratorio donde hay muchas posibilidades, es esa familia, ese conjunto de intimidades unidas por los lazos de amor familiar, ¿no? Eso es algo que nos une y que de la convivencia familiar surge el crecimiento individual y el enriquecimiento personal de cada uno de sus miembros. Bien, ¿por qué hablar de intimidad? Porque otro modo de expresar la intimidad en ese centro de intimidades que es la familia es hablar, ¿ok? ¿Cómo expreso? Pues es ese acto mediante el cual exteriorizo mi intimidad. Entonces, fíjense cómo el hablar, el irnos comunicando, es exteriorizar de alguna manera mi intimidad. Y si la familia la vemos como ese centro de intimidades donde el hombre nace, tiene derecho a nacer, a crecer, a desarrollarse y a morir con dignidad, pues cobra un gran papel este tema que estamos viendo el día de hoy y lo que, de tal forma que en ese centro de intimidades que es la familia, lo que yo pienso se hace público, de modo que se puede ser comprendido por los demás. Es decir, me expreso todo mi ser, toda mi intimidad, la expreso y la pongo, por así decir, pública. Así como cuando subimos algo en nuestras redes sociales y lo ponemos para compartir público y se hace público, pues eso es de alguna manera lo que hacemos al hablar. Sin embargo, tenemos este otro tema que es el diálogo, ¿ok? El hombre necesita dialogar. Lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, estas notas constitutivas de la persona, su unidad, su singularidad, su capacidad de autodeterminación, su, su capacidad de apertura. Y esta capacidad de apertura le lleva innata esa necesidad de dialogar. Es de alguna manera una manifestación íntima de decir lo que uno lleva dentro y se dirige siempre a un oyente, a alguien más. Entonces, vamos viendo cómo se va entrelazando esa comunicación en la familia, ¿sí? Esa necesidad de cada uno de los seres humanos, esa necesidad de mi intimidad, ponerla de manifiesto y de empezar a establecer ese diálogo, ¿sí? Esa intimidad se pone de manifiesto para que la otra persona, el oyente, pues lo pueda compartir. Podríamos decir en este sentido que la persona, ante todo, es un ente que habla, ¿sí? Y en cuanto hablamos, el hombre emplea la comunicación verbal. Tenemos esa capacidad de podernos comunicar a través de este diálogo verbal para poder transmitir, para poder poner en común con otros seres humanos lo que poseo. ¿Y qué es la mayor grandeza de las que poseemos como seres humanos? Volvemos a parafrasear, es esa intimidad. Entonces, fíjense cómo este tema de la comunicación y del hablar y del diálogo va más allá de pasar mensajes y más allá de transmitir ideas, pensamientos. Es que el hombre emplee la comunicación verbal para transmitir y poner en común
todo lo que poseemos, es decir, toda nuestra intimidad. ¿Vamos bien? Aquí pues ya se han ido incorporando varias personas más, me da muchísimo gusto y hasta ahorita pues hemos hablado de un poquito la ontología en la familia, ese lugar donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos con dignidad y cómo esa familia es ese centro de intimidades que podemos poner en común al comunicarnos. Cuando existe una falta de diálogo, de este diálogo que estamos compartiendo ahorita y que estamos haciendo mención, muchas ocasiones es lo que motiva en casi todas las discordias que se llevan a cabo dentro de la familia, ¿no? Una falta de verdadero diálogo o de un diálogo profundo de ese compartir esas intimidades. Esa falta de comunicación es en muchas ocasiones lo que llega a arruinar estas comunidades humanas, ¿sí? Esta comunicación es uno de los elementos tan importantes sin los cuales no podría haber una verdadera vida social. Ujú. Y si podemos llevarlo esto y lo encapsulamos en el seno familiar, pues que no hubiera una vida familiar, podría estarse, podríamos caer fácilmente a ser presa de esto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es la vida en familia? Pues la vida en la familia, hoy que hemos tenido, estamos a unos días, me parece que el jueves, no estoy exacto en los datos, pero creo que fue el 11 de marzo, hace un año que se estableció la cuarentena aquí en México. Prácticamente estamos a un año. ¿Y cómo ha sido esa vida en familia? Para muchas personas ha sido de una gran crisis, para otras ha sido de una gran oportunidad, para otros de gran aprendizaje. Cada uno de nosotros podremos ir viendo cómo es nuestra vida en familia, pero sobre todo cómo la podemos enriquecer, engrandecer. La vida en familia es comunicación. Si estamos hablando de este centro de intimidades y esta capacidad de diálogo, es poner en común esto que tengo más valioso, que es mi intimidad, la relación entre la pareja, entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos, pues tiene que estar sustentada en un diálogo, que no es lo mismo el diálogo entre los esposos, el diálogo entre los hermanos, el diálogo entre papá y mamá, el diálogo entre mamá e hijo, papá e hijo, etcétera, etcétera. Pues todo eso conlleva una vida familiar, ¿sí? Todo eso debe estar impregnado de una profunda comunicación y que realmente se establezcan esos diálogos. Sin embargo, hoy en día las familias, pues tenemos grandes desafíos, ¿no? Tenemos grandes desafíos de cómo llevar a cabo toda esta comunicación en pandemia, en dificultades, en encierro, en videollamadas, con crisis económicas. Y bueno, podríamos decir, no sé si me falte algo más, Ana Laura, y que nos quieras compartir entre, pues tantas dificultades, enfermedades, pérdidas, muertes, en fin, una serie de cosas. Incluso algunas personas, su fe también se ha visto pues que ha estado a prueba, ¿no? Algunos han sabido fortalecerla y algunos empiezan a flaquear en ese punto, ¿ok? Hay muchos desafíos en las familias y las familias mm, que estamos enfrentando hoy estos desafíos eh, que han producido muchas tensiones, rupturas, ¿qué es lo que nos puede sacar a flote? ¿Cuáles son esas fortalezas que tenemos? Pues creo que tanto su cohesión, su flexibilidad y su comunicación, ¿sí? Son grandes fortalezas que podrán hacer frente, podrán contrarrestar, podrán combatir, pues, el impacto de toda esta crisis que hemos estado viviendo de manera fuerte, esta sacudida que se nos ha dado, pues creo que hay que saber de dónde nos agarramos. Y por eso hoy quisimos hablar de la comunicación, ¿sí? Su cohesión es súper importante, su capacidad de flexibilidad es otra de las grandes fortalezas que tenemos y la comunicación. Bien,
Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario para entrar después de este preámbulo de la familia y de este centro de intimidades? ¿Alguien tiene alguna duda o quiere compartir algo? Y si no, avanzamos a profundizar sobre el tema ya de hablar y comunicar. Adelante, Ana Laura. Ah, fue un adelante que puedo continuar. Muchas gracias. Ok, bueno, pues queríamos hacer una precisión que hablar y comunicarnos no es exactamente lo mismo. ¿Qué es comunicar? ¿No? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué entendemos por comunicar? Y podríamos decir muchas cosas. A mí me gustaría aquí simplemente poner de manifiesto algunas ideas que nos pueden ir ayudando a identificar bien este proceso de comunicación. Es compartir algo, poner en común. Lo acabamos de decir hace un momento, poner en común esa parte íntima que tengo, eh, a los demás. Y por supuesto que hay grados de esta comunicación. No se trata de que andes por la vida abriendo toda tu intimidad a todas las personas, pero tampoco se trate que con los que tienes más próximos, los que son más íntimos a ti y donde tienes una relación más profunda, ahí seamos muy superficiales y entonces sí, quizás en una red social expongamos y hagamos las cosas que no son tan íntimas, las hacemos verdaderamente público. Cada quien decidirá, ¿eh? No, no estoy criticando nada y cada quien puede decir y compartir lo que guste. Comunicar es ese fenómeno inherente a la relación entre los seres vivos. Es innato a la relación que se va formulando en los seres vivos. Es un proceso comunicativo, es decir, la comunicación es un proceso, y ahorita veremos viendo esos elementos, en donde se emiten señales con la intención de dar un mensaje. Y vaya que si sabemos ver, mandar señales. Vaya que si en el matrimonio con una cara, levantando la ceja, poniéndole la mirada, sabes la señal que te están mandando claramente, ¿verdad? Eh, Hay muchas señales en que se van transmitiendo y se van comunicando. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, pues lo tenemos claro y creo que todos. Hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Uh-huh. Muchas veces dices, es que no hay comunicación. Bueno, incluso el silencio comunica mucho, ¿eh? Vaya que cuando estamos y no decimos nada, ¿cómo comunicamos cosas, no? Y ya decimos, está enojado, está pensativo, está reflexivo, qué querrá, algo me ha de pedir, etcétera, etcétera. Tenemos un emisor, un código, un canal y un receptor. Esto, pues no es nada nuevo, todos lo hemos conocido, lo hemos escuchado desde pues primaria, secundaria, creo que es algo muy básico, pero podríamos decir que este proceso de comunicación, para llevarlo a la práctica, es cuando se convierte en un verdadero arte, ¿sí? Y es un arte comunicarnos para poder transmitir nuestras ideas. Vaya que sí es un arte poder transmitir nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y así podríamos seguir, es decir, comunicar toda esa intimidad que vuelvo a decir. Para eso se requiere, obviamente, que yo tenga mis ideas claras, unas creencias firmes, pensamientos que sí sepa realmente con claridad, los pueda yo transmitir. Y bueno, hay temas más interesantes como la inteligencia emocional, los sentimientos que a veces no los sé comunicar. Es que te amo mucho, sí, pero pues ¿por qué me golpeas, no? Pues es que te quiero, pues expresa tus sentimientos de otra manera, ¿no? A veces ni yo mismo sé qué es lo que siento y por eso se va dificultando el poder transmitirlo. Por eso, lo primero que podríamos decir ante esto, y quisiera decirles, es que para lograr llevar a cabo ese arte, les pongo 4 pasos muy concretos para llevar a la práctica. ¿Qué son? Para que realmente podamos vivir esta comunicación efectiva, esta transmisión de esta intimidad, creo que podríamos utilizar estos 4 pasos, que son ser una comunicación clara, corta, concisa y cambiar de tema. ¿A qué voy?
¿Cuántas veces, y voy a empezar desde el punto número 4 hacia atrás, cuántas veces nos enrollamos en un tema? ¿Cuántas veces repetimos y machacamos una y otra vez? Hay que ser claros en lo que queremos transmitir. Que esto que decimos sea corto, ¿sí? Breve, para poderlo retener. Y si es para un hombre o uno de los hijos, mucho más corto y más conciso, muy conciso. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y por último, les decía, cambiar de tema. No estarle dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuántas veces te he dicho que recojas y que hagas y que pidas y tal? Lo más efectivo será que esta comunicación sea clara, corta, concisa y que cambie ese tema. Les pongo aquí algún ejemplo o por un videíto un poco simpático, cómo se torna a veces la comunicación. ¿Me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Y pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos traes dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... Ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre esto y luego no de que tiene que bajar a mí, se le está montando el trabajo y a mí no me llega Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis, ¿eh? Por favor, Bueno, a ver, por favor. que no te que yo voy primero con la... Bueno, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... ¿Eh? Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito, que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la... Bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, Katia, de esta comunicación que a veces se puede tornar simpática, a veces puede ser efectiva o a veces puede convertirse en un desastre, ¿no? Correcto, o sea, eso queda la interpretación de la otra persona, ese es el problema, que muchas veces creemos que la otra persona está pensando lo que nosotros pensamos y que estamos en la misma idea. Hablamos a medias, se da mucho en los matrimonios cuando no queremos que un tercero presente en la familia, sea hijo o sea alguien entienda, y creemos que estamos hablando lo mismo cuando en realidad teníamos dos conceptos diferentes en la cabeza y después vienen las confusiones cuando se hacen los actos de lo que supuestamente había quedado claro. Así es, y entonces se dan los grandes conflictos y grandes problemas de algo. Esta comunicación, pues quiero compartirles efectivamente 7 Cs, 7 Cs que nos pueden ayudar a que revisemos cada uno si estamos realmente comunicándonos efectivamente. Es decir, en primera C, si soy siendo claro, la claridad. ¿Por qué tengo que ser claro? Pues para que se entienda, porque muchas veces no entiendo lo que me estás pidiendo. Oye, y fíjate que yo la otra vez vi en oferta este producto que estaba padrísimo. ¿Qué es lo que quiero decir, Ana Laura? Que lo quiero comprar, ¿no? Eso es lo que interpretas tú. Yo nada más lo comenté que estaba padrísimo, ¿no? Y entonces tú ya estás diciendo, pero ¿cómo vamos a gastar ahorita si no estás viendo que no hay? Espérame, pues habría que ser muy claros, ¿sí? Habría que entonces parafrasear y decir, oye, lo que me estás queriendo decir es que lo compremos o no, porque entonces si tú ya te molestaste, ya hiciste un coraje, ya me quitaste el habla, ya, ¿no? O te guardaste todos esos sentimientos porque a lo mejor la información no fue clara. Hay que ser conciso, ¿sí? ¿Por qué? Pues para ahorrar tiempo, porque a veces no hay tiempo. Entonces, si el tiempo es breve para podernos escuchar, para conocer, para lo que tenemos de atención,
hay que ser muy concisos. Hoy la atención, la economía de la atención está muy por debajo. Los periodos de atención que tenemos las personas son cada vez más reducidos. En las redes sociales se dice que la atención que tiene uno para un video, si dura más de 5 o 6 segundos ese video, ese clip, difícilmente podrá captar tu atención o mantener la atención, ¿ok? Ser concretos para centrar la idea. En muchas ocasiones decimos tantas cosas, tantas ideas, que al final dijo, bueno, ya no entendí qué es lo que quería. Comprarlo, que le prestara dinero, me decía, o sea, cuál fuera la idea central de esto que me estaba comunicando, pues parece que no quedó claro. Que sea correcta, ¿no? Para generar confianza. Eso también es muy importante, el que en esta comunicación se vaya generando la confianza. ¿Cómo generar confianza? Pues decir una información que sea correcta, ¿sí? Ahí entraríamos a este tema de la comunicación asertiva, cuando tendríamos que ser en el lugar indicado, a la persona indicada, en el momento del indicado, de la forma indicada. Por eso decimos que comunicar es todo un arte, ¿sí? Hablar cualquiera. Y cuando nada más hablamos y hablamos y hablamos, es como esas burbujas de jabón que disparamos, hasta hay unas maquinitas ya ahora, ¿no? Que hacen ¡pum! Y sacan muchas burbujas, pero que rápidamente se las lleva el viento, rápidamente se caen, rápidamente se van al suelo, se quedan como palabras que ahí. Y entonces no se genera ese compartir, esa intimidad que veníamos hablando al inicio de la sesión. Que esta comunicación efectiva sea coherente, para que tenga sentido eso que te estoy pidiendo, ¿sí? Que sea completa. Cuando podemos lograr que esta información, esta comunicación, esto que estamos, sea completo, es que no te dije que quería que tú lo pagaras, ¿no? O sea, me faltó ese detallito. No te dije que la cena iba a ser en la casa. Caray, ¿no? O sea, todo parecía de maravilla, excepto esta última información, que no fue completo. Y entonces, la respuesta que estamos obteniendo, pues no es la que nosotros deseábamos, ¿no? Y finalmente, y lo hemos mencionado en otras sesiones, que sea cortés, la amabilidad, ¿no? La amabilidad abre muchísimas puertas y lo hemos mencionado. Bien, estas 7 Cs las podemos ir aplicando en 3 diferentes ámbitos en la familia. ¿A cuáles me refiero? Irma, no sé si apareces como Grace y creo que sí, si eres Grace, Irma, sí estás adentro en la sesión, ¿no? Lo que me estaban preguntando por aquí. Si quieres abrir tu micrófono y lo confirmamos. Perfecto, entonces sí estás aquí. Bien, tenemos que esta comunicación efectiva, además de seguir esos pasos de que sea clara, corta, concisa y cambiar de tema y de poder manejar este arte de comunicarnos tanto con la esposa o el esposo, con los hijos o manejarnos en todo el ámbito familiar, vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Les parece bien? Iniciemos con un diálogo, una comunicación conyugal. Esa comunicación conyugal, regla número 1, y lo primero que les pongo aquí es que siempre tenga un enfoque positivo. Esto que voy a hablar con mi esposo, esto que voy a comentar con mi esposa, ¿cómo le puedo dar un enfoque positivo? Porque lo contrario sería darle un tono de reproche, de reclamo, de venganza. Uy, y si les abro el micrófono, ahorita podemos desatar la lista de opciones, ¿cierto o no? Creo que lo que se trata es que tengamos un enfoque positivo. A ver, esto que voy a hablar, el más bueno, tiene que tener un enfoque positivo. 2, hablar con honestidad y respeto. En el ámbito conyugal, la comunicación tiene que estar bien afianzada de estos 2 elementos, honestidad y respeto. Y tiene que ver con esta C, ¿no? Que sea clara, concreta, completa, que sea muy honesta.
Y sobre todo, entender que me estoy dirigiendo a mi esposa, a mi esposo, tiene que hablarse con mucho respeto. Tenemos que encontrar el momento, el lugar y la forma adecuada para poderlo comunicar. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos porque no tuvimos el tacto, la delicadeza de pensar si era el mejor momento, si era el mejor lugar? ¿Qué tal hacerle un comentario sobre cómo le quedó el guisado enfrente de la suegra? Pues mal momento, no era con el momento indicado, no era enfrente de la persona indicada. ¿Qué tal enfrente de los hijos? Ya le tiré abajo su autoridad, ¿cierto o no? Entonces, que esta comunicación sirva para hacer crecer a la otra persona. Lo platicábamos en la sesión pasada de cómo hacer para crecer el amor, que esa comunicación sea para reafirmar el otro en su ser, ¿ok? Cuando no cuidamos, y esto no es de espanto, pero cuando no cuidamos estos detalles en la comunicación conyugal, podemos caer, y ahí cada quien podrá ir viendo, en diferentes tipos de incomunicaciones. Y esto por eso lo escuchamos en muchas ocasiones en donde dicen es que tienen un problema de comunicación. El problema de este matrimonio es de comunicación. Es que este noviazgo tienen problemas de comunicación. Y se van gestando estos problemas de incomunicación. Y uno de los más graves por los cuales asisten mucho a consulta, bueno, me toca ver muchísimas personas que he estado recibiendo últimamente, es por el indiferentismo, ¿no? Donde ya te da lo mismo, donde ya no es significativo para ti poder compartir el otro, poner en común, compartir esa intimidad. Y de ahí por eso, después se pierde el abrazo íntimo, se pierden muchas cosas y después dicen, ya no hay amor, ¿no? O sea, es muy fácil dar ese paso de llegar a esta incomunicación y caer en el indiferentismo o caer en la dependencia afectiva. No hago y no soy capaz de menear un pie si no tengo la aprobación de la otra persona. Se puede caer en la manipulación, ¿sí? En donde esta comunicación se va tornando o se va distorsionando y se cae en este problema de ser manipulado, chantajeado. Hijos a padres, padres a hijos, ahorita estamos en el matrimonio, se puede caer en una apropiación posesiva, en donde creo que la otra persona es parte de mi propiedad, ¿sí? Me pertenece. Por lo tanto, yo decido y manejo su tiempo, sus gustos, sus aficiones, todo su ser. Es como, y sí somos una sola carne, sí somos una unión, pero habíamos platicado también cada uno con sus diferencias, ¿sí? Donde se complementan más que se identifican. Y también hay muchísimas más, surge la desconfianza, ¿no? Cuando entonces a ver tu celular y a ver a dónde fuiste y entonces empiezo a revisar y verifico porque hay esta incomunicación que no se dio con honestidad, con respeto, en donde empiezo a caer en la desconfianza. Empiezo a dudar, empiezo a ponerme en un plano más defensivo y pues se va fracturando pues esta relación. Tener una buena comunicación conyugal es tener una buena comunicación con los hijos, ¿sí? Es decir, tenemos también como cónyuges tener una buena comunicación para poder ejercerla desde la paternidad. En ese sentido, como padres debemos estar eh, debemos ser siempre muy claros en el mismo objetivo, en la misma línea que vamos, en el mismo proyecto educativo. Hay un estudio que se hizo en España donde se le preguntaba por separado al papá, al hijo y a la mamá, y le decían al hijo, oye, ¿cuáles son los 3 valores principales en los que te están educando ahorita tus papás? Bueno, pues el respeto, el orden, la piedad. Y le preguntaban a la mamá estos 3 y al esposo estos 3. El resultado del estudio, ¿qué creen que pasó, Irma? Ninguno coincidía.
Cada quien andaba haciendo, y el hijo creía que lo que los papás querían de él era que fuera respetuoso, la mamá quería que fuera piadoso y el papá lo que quería es que fuera muy responsable. No habían sido claros en lo que se estaba poniendo. No estaban de acuerdo entre ellos en lo mismo. ¿Sí? No estaban pudiendo saber establecer límites para ir enmarcando ese cauce que les permita llegar a donde han visualizado a sus hijos, a donde quieren que lleguen. Hijos responsables, felices, generosos, solidarios, no sé, como cada quien visualice en ese proyecto, pues entonces hay que enmarcar sobre qué cancha vamos a jugar. Esos son los límites. Y luego cumplir lo que se dice, no nada más caer en amenazas. La próxima vez te voy a castigar el celular por 1 año. Y no aguantamos ni 3 horas y ya lo regresamos. O ya lo regresó uno o ya lo regresó el otro. No hay claridad en la educación hacia los hijos. Es que el papá, pues no le encuentra problema de que fume, la mamá sí le encuentra, el papá no le encuentra nada que ya se tome una cerveza a los 15 años, la mamá sí, el papá no ve nada de malo que no vaya y vaya a misa, el papá sí, etcétera. O sea, en cada tema. Lo importante es llegar a un acuerdo y tener claridad en esa educación de los hijos. ¿Para qué? Para no mandar dobles mensajes a los hijos. Y eso es el peor daño que les podemos ir ocasionando, ¿no? Es ir fomentando una especie de esquizofrenia. Por un lado me dice una cosa de papá, por otro lado me dice una mamá, pues ¿qué hago? Pues mejor le hago caso a Google. Siempre está ahí para mí, luego me contesta, o Siri, o Alexa, o ya no me acuerdo cómo se llama la otra. En fin, todas estas que ya conocemos, ¿vale? La comunicación con los hijos, revisar la autoridad, conocimiento de por qué estamos haciendo las cosas. Tiene que estar basada también en la experiencia que hemos vivido y entonces junto mi autoridad, mis conocimientos, mi experiencia al servicio de los hijos. Vamos a ver esta escenita simpática. When you feel the first symptoms of a cold, use Vicks First Defense. It's a new microgel that attacks the cold virus where it starts at the back of the nose, before it has a chance to spread and develop. Yo no la puedo ver, profe. O la oigo, pero no la veo. New Vicks First Defense. Attack is the best form of defense. Perdón, escuchaba un micrófono. ¿Sí lo pudieron ver o no? No se vio. No. Se los mando por separado en el chat. ¿Les parece bien? Para que lo vean. Es una forma de cómo una mamá reacciona ante un berrinche de un hijo, ¿no? Y entonces el niño se azota en el supermercado y la mamá también se azota también y hace el espejo del mismo berrinche y el niño pues se levanta y dice, no, pues ahí muere y ya se van. La mamá ni grita, ni regaña, ni da golpe, ni chilla, ni se disculpa ante los demás personas que lo están observando. Simplemente ocupa sus conocimientos, su experiencia para mantenerse firme en algo que le va a hacer sentir y en algo que es en pro del chico, ¿ok? Es decir, tenemos que generar esta comunicación positiva de la que estábamos hablando. Cada hijo es como es, no como queremos que sea. Y eso, ¿cómo nos cuesta trabajo a todos? ¿Cierto o no? Y ya los que tenemos un poquito más, pues esa no es la nuera que yo quería, ese no es el yerno que yo quería, esa no es la carrera que yo quería, esa no es la vestimenta que yo quería, o más chiquitos, ese no es el peinado que yo me hubiera gustado, etcétera, etcétera. Va desde lo más chiquito. Cada hijo es como es y hay que tratarlo como visualizamos que pudiera llegar a ser, ¿sí? O sea, yo lo visualizo que sea muy responsable, pero no le doy ninguna responsabilidad. Yo lo quiero que sea piadoso, pero jamás le he transmitido o infundido una fe. Yo me gustaría que fuera, o lo visualizo, no que me gustaría, yo lo visualizo como un hombre, como decimos, de bien, y no lo trato ahorita, es que está muy chiquito, ay, es que pobrecito, ay, es que es adolescente, ay, es que está en pandemia. Pues no. Hay que ayudarle a exigirle de acuerdo a sus posibilidades.
hay que reconocer lo que hace bien sin tener que humillarlo por lo que hace mal. ¿Ok? Es decir, que esté en ese tono positivo y claro, se tendrá que reconocer aquellas faltas, aquellas caídas, aquello que no hace bien, pero no para hacerlo habría que irlo humillando. Esta comunicación positiva debe de estar sustentada en la confianza, ¿sí? En una confianza de creer que son capaces de hacer las cosas. Todo esto es comunicar. Ese abrazo, ¿quién me dice de ustedes lo que le está comunicando ese abrazo a esa niña? A ver, de los que andan por aquí, ¿quién me dice? Aceptación, cariño, Confianza. respeto. Confianza. ¿Y qué crees que esté recibiendo la niña? Es decir, lo mismo, habría que averiguarlo, ¿estamos de acuerdo? Porque yo creo que abrazarlo, y a lo mejor lo que él quiere es un beso, o a lo mejor lo que no quiere es que le digas, bien, y no quiere un abrazo. ¿Cómo lo vas a averiguar, Irma? Conociendo a cada uno de tus hijos. Habrá quien sí le guste que lo abraces, y habrá quien le guste que le demuestres su cariño diciéndole bien, hijo, o de alguna otra manera. ¿Me explico? Permitir que participen en el proyecto familiar. Comunicas confianza, comunicas algo positivo, comunicas que él es capaz, lo reafirmas en su ser. No lo anulas como persona. Mantener la autoridad con la fortaleza y con respeto. Mantener que eres el padre, que tienes la autoridad, ser padres firmes, tendremos hijos fuertes, ¿sí? Pero habrá que ser justos y en ocasiones tendremos que también saber manejar la flexibilidad, que es una de las fortalezas que dijimos desde un principio que tenemos en la familia. Es saber fomentar esa iniciativa para que tomen decisiones y empiecen. En una conferencia que di la semana pasada, me preguntaban en el chat, no es cierto, fue en una conferencia en la radio, llamó uno de los radioescuchas y preguntaba, ¿cuál es la edad en que los papás debemos de dejar de hacerles la comida a los hijos? Ándale, Irma, ¿cuál es la edad? Dice Irma, no sé, no tengo idea. No, es que no creo que haya edad para dejar. Yo desde chiquillos, son hombres mis 3 hijos, y desde chiquitos, te lo juro, desde que tengo fotos hasta que le tomaron a mi bebé de casi 2 años, preparándose un pan con Nutella arriba de la barra, o sea, siempre los hice muy independientes, Pues que muy no bien. esperaran a que yo me levantara para darles desayunos, si ellos podían ir haciendo algo, lo podían hacer. O que Pues estuviera así, enferma y pues así. así les El decíamos, domingo, por ejemplo, que es el cuando no podía yo. así Y comentábamos un hasta la fecha. poquito, ay, perdón, así comentábamos exactamente hace un poquito que efectivamente los niños desde los 3 años son capaces de hacer muchísimas cosas. Lo importante es establecer en conjunto, papá y mamá, un proyecto educativo donde digan, de acuerdo a sus capacidades, lo vamos a ir dejando. A lo mejor le embarra primero la mantequilla, después le unta otra cosa, después ya es capaz de ir haciendo más cosas. En la familia es ese núcleo donde se aprenden las estrategias básicas de la comunicación. De la manera en que los esposos se comuniquen, lo van a ir aprendiendo. Es este primer público que nos enseña a acercarnos a los demás. ¿Sí? Entonces, en esta comunicación en la familia, que ya vimos un poquito la comunicación con los esposos, sustentada en este marco de honestidad y de respeto, en la familia, en donde los padres tenemos que estar muy alineados, ¿sí? En los límites, en el proyecto educativo, en lo que esperamos de ellos, para que entonces en esa comunicación familiar se torne para ayudarlos y complementarse, para ayudarlos a contribuir en su misión. ¿Cuál es la misión de cada uno? Que ellos, cada uno tendrá que ir descubriendo y que nosotros como padres los vamos
ayudando a que ellos también la vayan descubriendo, no imponiéndoselas. Es esa comunicación en la familia con un enfoque diferente con cada uno de los miembros. ¡Qué complicado es esto! Tener un enfoque distinto con cada uno de sus miembros. ¿Y por qué, Sergio? Pues que cada hijo es distinto. No podemos educar igual a desiguales. Es que mi hijo se siente mal y como a mí yo soy muy justo y quiero darle a todos lo mismo, pues muy bien. Tu hijo se enfermó del estómago y le das Pepto-Bismol. Y entonces, para que seas muy justa, a todos dales el Pepto-Bismol. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Pues ridículo, ¿verdad? Pues de la misma manera, hay que darle un enfoque distinto a cada uno de sus miembros. Esta comunicación en la familia tiene que ser un medio para transmitir valores que le permitan tener un rumbo a esa vida familiar que estamos teniendo. Significa que tenemos que involucrar, ayudarlos a involucrarse, a reforzar ese aprendizaje que vamos haciendo, Ana Laura, se tiene que estar reforzando con mi ejemplo, ¿sí? Con acciones que le permitan. No es hoy sí te digo que hagas la cama y mañana no te lo digo, y hoy sí. Se tiene que reforzar, se tiene que vivir con tenacidad, se tiene que vivir con un respeto a la individualidad. No podemos estarlos comparando. A ver, ¿por qué Ana Laura no eres así y tomas tus apuntes tan bien hecho como lo hace Irma? A ver, Ana Laura, aprende a Irma, mira qué bien lo hace ella, qué atenta está. Pues no, es un ejemplo nada más, Irma y Ana Laura. Es un ejemplo que hay que respetar. Alguien lo está tomando fotos a la pantalla, otra lo está escribiendo, otra se lo está grabando todo en el corazón, en fin. Vamos a algunos tips de oro para la comunicación, ¿sí? Que son estos. En primer lugar, hay que promover y hay que favorecer esta comunicación asertiva, que es hablar con honestidad y con sinceridad. Es fundamental, por favor, tratemos de hacerlo vida realmente. Espérenme, se me fue aquí otra. ¿Sí? Es decir, evitar que las emociones se antepongan a la razón, ¿no? Y para evitar estas situaciones déjenme poner esto aquí, ya está. Es bueno que se trabaje en una buena comunicación basada en diálogo, los dos, no sermones. Que pongamos algunas y propiciemos charlas cotidianas, que propiciemos reuniones familiares. Hoy que estamos todo el tiempo en la casa, ¿sí? Que se propicie, porque todo es qué película vamos a ver, qué vamos a jugar, qué juego de mesa, que realmente se propicien diálogos. Ver una película en familia, si nada más queda ahí, termina la película y todos nos vamos, no deja, una película puede dejar mucho para un diálogo, una serie, pero si realmente lo fomentamos, si realmente generamos esas charlas, esas reuniones. Comunicación asertiva, que se hable con honestidad y con sinceridad. 2, respetar el tiempo del otro. Y entonces, planificar y organizar en qué horarios y qué roles vamos a tener. Oye, porque ven, quiero que hables ahorita. Pues ahorita tengo junta, ahorita ya me voy, ahorita traigo prisa. Y entonces esas actividades, esas responsabilidades en el hogar, que realmente se puedan tomar en cuenta los compromisos de cada uno. A mí qué me importa que tienes clase, a mí qué me importa que tengas que estudiar, ahorita te estoy llamando y que es el momento que nos vamos a sentar a jugar. Espera, pues vamos planificándolo, ¿no? Y porque soy tu madre y es más, ahorita se me dieron ganas y acabo de terminar la conferencia y entonces nos dijeron esto y ahorita nos sentamos todos a jugar. No, pues espera tantito, ¿verdad, Irma? No va a funcionar así. Tolerar los gustos diferentes. Respetar las individualidades de cada hijo. La esencia. Y entonces, qué interesante se va a poner el diálogo donde uno quiere pizza, el otro quiere hamburguesas, el otro quiere azul, el otro quiere negro. Y que viva esa diferencia. Mantener el orden. Eso sí, qué bueno que se pueda mantener un orden. Quién habla, quién no habla, quién levanta la mano, si no se pide. A cada uno de los integrantes para que se sientan respetados, escuchados. Es que es más chiquito, porque está chiquito, nunca le dan la palabra, no lo dejan opinar, creen que son puras tonterías las que dice. Y de igual manera que uno sea
respetuoso también de los espacios y de las pertenencias y de las actividades del resto de la familia. Mantener el orden en espacios, en tiempos, en cosas que tenemos. Pasar tiempo en familia. Y yo no diría pasarlo, vivir tiempo en familia, gastar tiempo en familia, invertir tiempo en familia. Porque a veces se nos pasa el tiempo, ¿no? Pues sí, pasamos, pero pasó de largo y no dejó huella. No comunicó nada, no transmitió. Se requiere para conseguir esa buena convivencia familiar que cada uno de los miembros se deban de conocer, conocernos más. ¿Quién de ustedes sabe la canción que bailaron sus papás cuando se casaron? Levante la mano. Muy bien. ¿Quién sabe la fecha de cuando se hicieron novios? Muy bien. Y así podríamos irnos, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se llama el maestro de historia de su hijo? Ahí por ahí uno que otro, ¿verdad? En fin, conocernos más. Fíjense, con esto concluyo. Lo que no se comunica, perdón, lo que se comunique une. Lo que une permite compartir la existencia y también la coexistencia entre dos personas, y esto es lo que hace que ambos se identifiquen en una comunicación, en una comunión interpersonal. Entonces, si queremos que exista la comunicación entre los miembros de la familia, necesitamos que ambos integrantes o todos los integrantes se identifiquen en torno a un proyecto en común. Y para esto se necesita que compartan, que se unan. Y para esto necesitamos que se comuniquen. No sé si con esto se está dando el encuadre de lo que queríamos decir, que no es lo mismo comunicarnos, unirnos, compartir, identificarnos para vivir en una verdadera comunión familiar. Así como existe la comunión de los santos, de la iglesia triunfante, militante y purgante, pues que haya una comunión familiar, común unión, que haya esa unión. Eso es comunicar. Unir. Esto que estoy transmitiendo con estos códigos, ¿me une o me desune? Esto que estoy hablando tanto, ¿fomenta la unión o fomenta la desunión? Creo que este cuadro de esta diapositiva es el encuadre de toda la conferencia. Y aquí está de nuevo. Lo que se comunica une. Lo que une permite compartir la existencia y la coexistencia entre dos personas. Son dos intimidades que pueden identificar ese amor, conocer y vivir en comunión, respetando cada uno su individualidad y su singularidad. Por lo tanto, no es lo mismo comunicarnos que simplemente hablar, que simplemente decir tantas cosas hoy en día. Pues muy bien. ¿Algún tip para poder respetar esas diferencias, dos hijas? Pues identificar que nos preguntan aquí que algún tip para respetar, ¿no? A dos hijos, ¿no? Tienen gustos distintos. Identificarlos como que cada uno es único y repetible, que no podemos educar iguales a desiguales, ¿sí? Y que creo que conforme vayamos conociendo a cada uno, podremos ir y entendiendo cuál es la esencia, podemos irlos respetando más a cada uno de ellos. Oigan, pues me prometí ser puntual porque la promesa es de 1 hora. La vez pasada nos extendimos muchísimo. Les pido, por favor, que me hagan llegar por mensaje sus dudas, comentarios, si tienen algo, a aquellas personas que lo están viendo de forma sincrónica. Escríbanme, lo han hecho así en la conferencia anterior y ahorita pues a mí me gustaría, si alguien tuviera algo más que decir, que me lo haga llegar por el chat y con gusto se los puedo ir contestando. Pero la idea era terminar puntualmente. ¿Les parece bien?
Pues muy bien, nos veríamos la próxima semana. Todavía tenemos otra sesión más para descubrir el sentido de la diversión en la educación familiar. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo y Bye, bye. nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Gracias, bonito día para todas. Gracias.